Las 2 de la tarde y estamos con Ricardo Ravelo. Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Julio, buenas tardes. Es un gusto, un placer estar contigo este jueves. Un saludo también a la audiencia y pues ahora a los amigos, no sé quiénes estaremos. Bueno, Guadalupe Correa Cabrera, estamos en espera de ella, pero por lo pronto vamos avanzando nosotros. Sí, Ricardo Ravelo es periodista, escritor, experto en temas relacionados con el crimen organizado, autor de libros como Los narcopolíticos, Zetas, la franquicia criminal y Osiel, vida y tragedia de un capo. Vamos a entrar en materia directamente. Ricardo, no va a estar hoy tampoco nuestro compañero Víctor Ronquillo, así que vamos a tener una mesa de dos. Y si no, nos vamos a echar aquí el diálogo tú y yo todo este rato, está Ricardo, bien. que al cabo que, bueno, temas sobran. Sobre lo sucedido en Ayotzinapa, lo que está sucediendo, ¿cómo lo vas viendo, Ricardo? Mira, pues esta búsqueda de los 43 que se inició para localizar a los estudiantes, me parece pues un intento más del gobierno por esclarecer pues este enigma, digamos, que parece indescifrable respecto de lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa aquella noche trágica de Igual. De tal manera que yo creo que esto tiene una lectura interesante. Creo que debió ser uno de los acuerdos que hubo en la última reunión que tuvo el presidente con los padres y los abogados de los estudiantes. Y se inicia pues esta búsqueda en un área militar, pues a petición de los padres, porque ellos han insistido una y otra vez en que algunos miembros de las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, pues participaron en este operativo que derivó en la desaparición y muerte de los estudiantes de Ayotzinapa. El presidente ha negado esto, ha dicho que no hay información fehaciente, no hay pruebas, palabras suyas, para poder señalar a miembros del ejército como participantes en esta operación trágica, aunque los padres pues han insistido en que pues se busque, porque ellos hablan de audios, hablan de videos, hablan de comunicaciones que presuntamente grabó o grabaron miembros de la Sedena, y que ellos conocen la realidad de lo que ocurrió aquella noche de Igual. Pero bueno, este ha sido, creo yo, es el nudo más duro de desatar en el sexenio. Ya vimos, bueno, que en el periodo anterior de Peña Nieto, pues esta parte se encubrió, fue encubierta por Murillo Karam, por el propio poder político, para no llegar hasta la antesala de la puerta militar, como se ha llegado ahora, pero ese umbral todavía no se cruza. Eh, y ahí pues hay un forcejeo entre el presidente y los padres, precisamente porque ellos insisten en que hubo participación militar y el presidente dice que no cuenta con pruebas. Bien, Ricardo, vamos a darle la bienvenida a Guadalupe Correa Cabrera, que está ya aquí con nosotros. Guadalupe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Aquí muy contenta de estar con ustedes platicando de temas importantes, en este caso de Ayotzinapa. Un saludo para ti, un saludo para Ricardo. Igualmente. Y bueno, muchas gracias. Guadalupe, muchas gracias. Al contrario, a ti, Guadalupe, gracias. Estamos hablando acerca de esta súbita, porque se anunció ayer por la mañana, visita de autoridades gubernamentales acompañadas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una comitiva integrada por la Sedena, por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y dijo el subsecretario Arturo Medina que era por instrucciones del presidente de la República, o sea, específicamente, y que era una visita muy especial la que iban a hacer, muy, muy importante. Y finalmente ha habido mucha discusión porque asistieron dos padres de familia que son la parte disidente absolutamente minoritaria del conjunto de padres y familiares de los 43 y que han sido acusados de prestarse a maniobras divisorias y de simulación, al contentillo, en este caso de la Secretaría de Gobernación. Pero en fin, ¿cómo ves ese asomo a las instalaciones del cuartel
de Iguala en esta ocasión, Guadalupe. Sí, otra vez, ¿no? Sí. Esta visita a las instalaciones del Batallón 27 de Infantería, que, bueno, en realidad ya sucedió y a 10 años pues, de esta tragedia tan importante que cimbró al país en diciembre de 2014, pues de nuevo, ¿no? El presidente dice, entren a ver si encuentran algo, ¿no? Y bueno, obviamente con su equipo, ¿no? Con los representantes de las secretarías del subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y bueno, es como seguirle queriendo tapar el ojo al macho en el sentido de que, bueno, se ofreció en primer lugar continuar con las investigaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Se produjo un reporte bastante amplio en este sentido. Se ha dado pues la posibilidad, la creación de una comisión de la verdad para este caso y seguimos con lo mismo, ¿no? El presidente da una respuesta, el presidente pues de alguna manera exime de toda responsabilidad al ejército mexicano y también al presidente Enrique Peña Nieto de alguna manera, porque no se puede pensar en la participación de miembros de las Fuerzas Armadas y del conocimiento de generales de lo que sucedió. Y no solamente me estoy enfocando en el ejército mexicano, también de todos los actores que tuvieron que ver con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa hace 10 años, ¿no? Hace casi 10 años. Vamos a celebrar 10 años de que no tenemos una verdad y, bueno, otro más, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente, los padres que están representados por Vidulfo Rosales Sierra, que es el abogado del Centro de Derechos Humanos de la montaña de Tlachinoyan, pues dicen, bueno, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Nos dan la entrada, nos dicen que busquemos las evidencias y si no las encuentran, pues que no hay, ¿no? Es un espectáculo, es otra parte del espectáculo. Y bueno, como se acerca septiembre, como se acerca la conmemoración de los 10 años, cuando no sabemos nada, pues la gran falla del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque fue una de sus promesas de campaña, porque fue una de sus promesas al inicio del gobierno, como ha sido una constante esta promesa que solo ha eximido al ejército, el gobierno de Enrique Peña Nieto, al mismo presidente de la República en la administración anterior. Pareciera ser que hubo un pacto, como algunos dicen, ¿no? Que no se toca a los expresidentes, que no se toca a los responsables de tropelías, de masacres, de la participación de diferentes instancias del gobierno con el conocimiento del presidente de la República. El expresidente de la República, que está muy contento en el extranjero, los expresidentes de la República que no se encuentran en México, que están en el extranjero, que siguen opinando algunos, otros no, porque pues obviamente pareciera ser que se pactó la impunidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? En realidad, otro más, ¿no? Entren para que encuentren pruebas. A los 10 años, ¿qué pruebas van a encontrar? En unas instalaciones. Hasta parece que es una falta de respeto, ¿no? Que es una burla. Y bueno, sí, un par de padres de estos 43 estudiantes que han estado pues más cerca del gobierno para dar de alguna manera un tipo de legitimidad a los trabajos del gobierno, a la cuestión de que sí, algunos han estado, ya hemos sentado responsabilidades. No, es que cuando se dijo, y esto sí ha habido yo tuve una pequeña discusión, recuerdo, con Víctor Ronquillo, en el sentido de que fue el Estado o fue el gobierno y además cómo articula la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, obviamente con toda esta visión de siempre criminalizar al Estado mexicano como Estado, ¿no? Que México es criminal, el Estado mexicano fue el Estado criminal mexicano, ¿no? Con toda esta narrativa, derecho internacional, pero definitivamente estamos hablando de que no se ha hecho justicia y de que todavía no sabemos la verdad. A mí me quedan todavía muchísimas dudas. Entonces sí es espectáculo, vamos, ¿no? Lo que estamos viendo. Gracias, Guadalupe. Ricardo, un espectáculo, algo montado para decir, ya los dejamos entrar, ya se asomaron, no encontraron nada, y bueno, los mamás nos decían, si lo encuentro, ¿qué te hago?
cuando algo se nos perdía y no sé cuántas cosas. Sí. Y aquí parecería que es al revés. Si no los encuentras, ¿qué te hago? Te voy a señalar de que ya te dejé entrar y que no encontraste nada. ¿Qué opinas? Yo creo que esto sirve de pretexto para que el presidente argumente antes de que se vaya de la presidencia y a la postre, que en efecto él abrió las puertas de los cuarteles militares. Es decir, en este caso el 27 Batallón puede abrir otros para que los padres rastreen, pues, que, como dice Guadalupe, y coincido con ella, ¿qué van a encontrar a 10 años de distancia? O sea, pues, si realmente participó el ejército en esta tragedia, evidentemente queda claro que no hay evidencia, las evidencias se borraron. A mí me lo dijo el general Gallardo en una entrevista hace 10 años, precisamente, unos meses después de que ocurrieron los hechos de Iguala. Él en una entrevista me dijo, los únicos que tienen la capacidad de desaparecer, de matar, desaparecer sin dejar rastro, son los militares. Y ya él señalaba directamente a miembros de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército Mexicano, como actores en ese hecho trágico y doloroso de Iguala. De tal suerte que, pues, yo creo que el hecho de ir a abrir los cuarteles, pues simplemente es darle armas al presidente para que, pues, ya públicamente, pues, empiece a pregonar desde el púlpito de la mañanera o en entrevistas que, pues, quedó claro que no hay evidencias que encontrar en ninguna instancia militar, en ninguna instalación militar. Y llama la atención que, bueno, pues yo creo que la escasa concurrencia de padres, solamente 2, a esta instalación militar, pues habla de que, pues, esto, pues, no se tomó en serio. Simplemente, pues, a mí me parece que tiene todo el tinte de sorna y de burla. Bien, Ricardo. Guadalupe, aunque ya lo has planteado en otras entrevistas y he escuchado tus puntos de vista en lo general, pero quisiera pedirte tu opinión respecto a la postura del presidente de la República, que argumenta que parte de lo que sucede en estas acusaciones contra el ejército provienen de una especie de conspiración de fuerzas contrarias al desarrollo de políticas progresistas, en este caso en México y en otros lugares, pero que hay una especie de conspiración que trata de debilitar al ejército como fuerza popular de apoyo a proyectos progresistas. En este caso, ¿crees que en esta situación de Ayotzinapa específicamente estemos en presencia de algo en lo cual intervengan esos factores de conspiración internacional para debilitar al gobierno a esto? Y lo de Salvador Cienfuegos también, las explicaciones de es que quieren debilitar al ejército mexicano. ¿Qué opinas, Guadalupe? Mira, es una complejidad enorme, ¿no? Muchas veces es más fácil simplificar y colocarte en un lugar o en otro, ¿no? Colocarte en el lado correcto de la historia, dependiendo de cómo lo veas y de dónde lo quieras abordar, ¿no? Podremos decir que yo siempre he sido siempre he sido muy crítica de este avance de las Fuerzas Armadas en labores que van más allá de sus espacios convencionales y muy crítica de lo que prometió el presidente en campaña y de lo que se ha dado, ¿no? De este avance espectacular del ejército mexicano para hacer obras, para estar en el aeropuertos y que se mantengan de manera indefinida con un oligopolio en términos de la seguridad a nivel federal. Definitivamente, en esta complejidad, también al analizar la geopolítica, el papel nuevo de los Estados Unidos ya en un mundo multipolar, lo que hemos estado escuchando también en la época electoral en Estados Unidos y lo que hemos estado viviendo siempre como nación, todo empieza con Wikileaks en un gobierno que estuvo realmente, que le abrió las puertas de par en par al gobierno de Estados Unidos, que Felipe Calderón, durante el periodo de transición después de la elección, en mi opinión, fraudulenta,
en el 2006, porque no tenemos todos los elementos para confirmar este fraude, pero sí tenemos muchos elementos para pensar todavía en este fraude. Pues en la era de transición fue a Estados Unidos, declaró la guerra contra las drogas, se vistió de militar, conociendo el belicismo, ¿no? Cómo funciona Estados Unidos, adquirió el propio lenguaje, siguió todas las recomendaciones, los lineamientos, dejó entrar hasta la cocina a las organizaciones estadounidenses, y aún así, en los Wikileaks nos dimos cuenta de los cables, ¿no? Que estaban siendo entregados, o sea, siendo llevados, ¿no? Desde la Embajada de Estados Unidos, con una crítica siempre, ¿no? Un deseo siempre de debilitar a los aliados y obviamente más a la parte del sur global, ¿no? A los latinoamericanos, no obstante que sean sus amigos, ¿no? Esa ha sido la constante. Y bueno, definitivamente existe una serie de actores que se han abocado a tomar ventaja de ciertos momentos, de ciertos espacios. Cuando veo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la ex cabeza, a Emilio Álvarez y Casa, por ejemplo, ¿no? Y uno va entendiendo cuál ha sido su papel en esta, pues en este espacio de los derechos humanos, que también ha sido utilizada en forma geopolítica, ¿no? Este brazo imperialista blando de los imperios, ¿no? Y de los imperios del occidente en particular. Y definitivamente, pues, hay malas decisiones, como esta decisión de no establecer responsabilidades claras, ¿no? Porque también en el ejército los generales, ahí hemos sabido, y se mantienen exactamente los mismos, ¿no? O bueno, hay una clase de generales que es muy difícil de mover, y bueno, la élite militar se ha mantenido en estas últimas décadas. No podemos decir que ahora, porque está un nuevo presidente, un nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, de la Marina y del Ejército Mexicano, pues ya cambió, ¿no? Porque este es un buen presidente, es una buena persona, y entonces todo se va a volver prístino y bondadoso, ¿no? Esto no es así. La corrupción y muchas de las cosas que han sucedido en estas, por ejemplo, el huachicoleo, y la vinculación con actores extrainstitucionales, más allá de la corrupción, quizás hasta criminales, porque se sabe que quien está vinculado muchas veces a la lucha contra los narcóticos en algunas condiciones termina colaborando, o bueno, en este caso Ayotzinapa, pero sí, definitivamente, sí también existen actores que se cuelgan de estos errores tremendos, ¿no? En esta protección a lo que sea, como sea, que ha tenido el presidente, ¿no? Todo lo que le debe al ejército, todo lo que ha podido hacer, que no lo ha podido hacer con el sector civil, que lo ha hecho con el sector militar, porque se le ha facilitado mucho más, pues obviamente ha protegido a capa y espada, ¿no? A Salvador Cienfuegos, en realidad, más allá del arresto en Estados Unidos, porque ahí sí, de alguna forma, estoy de acuerdo con el presidente, porque no había estas evidencias supuestamente de la DEA, pero hay muchas cosas que investigar de estos generales que no se han investigado, y claro que sí, hay una parte de conspiración internacional o de deseo de debilitar siempre las instituciones de los países del hemisferio, como ha hecho Estados Unidos. Sí hay una parte de eso, y sí hay una parte también donde el presidente los ha protegido, ¿no? Entonces tenemos las dos cosas. El mundo es mucho más complejo que de colocarte en un lado o en otro solamente, ¿no? Sí. Nada es blanco, pero si no hay grises. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, vamos entrándole al tema que es materia de la discusión, el análisis, la polémica, los enojos, los enconos, la especulación, la intriga, que es qué pasó con el Mayo Zambada y con el Chapito Joaquín Guzmán López, con la información más reciente que se ha ido dando, que se han sumado otras versiones, pero sigue lo mismo, fue secuestro, fue entrega, fue traición, y en el fondo también el hecho evidente de que el gobierno mexicano no tiene la información de lo que sucedió en su terreno, y que seguimos esperando que Estados Unidos nos informe de lo que pasó en México. Ricardo. Sí, justamente hoy, hace 8 días de esos hechos, fue el jueves 25, creo que ya después de la mesa fue cuando empezó a trascender información de esto. Mira, ya con base en lo que se ha revisado, analizado,
obviamente hay demasiada especulación, confusión y hasta misterio en esto, que a 8 días no haya todavía una información fehaciente, clara, respecto de lo que ocurrió hace una semana en Culiacán. Los datos que yo tengo y que han sido ya manejados también en distintos espacios, es que el Mayo bajó de la sierra de Durango unos días antes de jueves 25, porque acudió a unas citas médicas para atender sus problemas de salud. Ya al cierre de sus actividades, de su agenda, en Culiacán, fue a encontrarse con Joaquín Guzmán López. Ahí empezó toda esta rumorología, porque el abogado Frank Pérez, el abogado del Mayo Zambada, sembró la duda, sembró el sospechosismo de que su cliente fue secuestrado, fue atado. Hay otra versión de que incluso dicen que hasta drogado, que lo amarraron, que se lo llevaron al rancho Loreto, a 35 kilómetros de esa casa donde se encontró con Guzmán, y que ahí lo treparon al avión, y también se fue Guzmán, y llegaron a Santa Teresa en Nuevo México, en El Paso, Texas, para donde fueron detenidos. El abogado Lisman, el abogado de Joaquín Guzmán López, hace 2 días desmintió esta versión. Dice, no hubo ni secuestro ni entrega. Mi cliente no está acusado de secuestro. El abogado de Guzmán López en México, José Luis González, dijo ayer declaró aquí en México que no hubo ni secuestro, ni entrega, ni captura por parte de la DEA o el FBI en México, como se había dicho originalmente, lo cual equivaldría a una violación de la soberanía, sino lo que ocurrió, dijo él, fue que sus clientes llevaban 4 años negociando con las autoridades norteamericanas y que el jueves 25 decidieron entregarse en la frontera. O sea, ahí fue cuando los detuvieron. Y que pues no hubo nada, no hubo secuestro, etcétera, etcétera. Es el abogado del cártel. Obviamente tampoco se tomó esto como un hecho sólido, porque lo que está esperando el gobierno mexicano es un informe oficial de las autoridades de Estados Unidos. Desde mi punto de vista, esta versión de la entrega tiene más sentido que las otras dos. En principio porque si hubiera habido secuestro, si hubiera habido, si lo hubieran maniatado, drogado o llevado a la fuerza, pues se habría generado un baño de sangre de inmediato en Sinaloa. Y yo estuve checando con algunos fuentes de allá, de Badiraguato, de Culiacán, cómo estaba el ambiente, y me dijeron, no hay nada, o sea, aquí tenemos un ambiente tranquilo, ni siquiera un ambiente tenso. No hay, salvo lo que pasó con las tumbas de los familiares de Dámaso López, el licenciado, fuera de eso no hay violencia, no hay violencia extrema como consecuencia de esto. Hay la violencia normal que ha sido habitual a lo largo de los años, pero una violencia producto de una suerte de venganza por parte de la gente del Mayo, pues no ocurrió. Platiqué, por ejemplo, con Ismael Bojorquez, director de Río 12, y él a través de sus contactos dijo, bueno, la gente del Mayo Zambada ahí están sus hijas, ahí está su familia, ahí están sus empresas, ahí está su estructura de sicariato, no, nadie se ha movido del lugar. Entonces, pues esto no tiene, digamos, soporte la versión del secuestro. Dice, él coincide y me comenta, yo creo que fue también una entrega. Entonces, pues bueno, la otra parte que ya creo que entra en el terreno de la especulación, Julio, es que también existe la posibilidad de que hayan venido por ellos y que haya entrado el FBI o la DEA. Me dicen que, bueno, hay formas de evadir radares, los radares del espacio aéreo mexicano. Es decir, si un avión aterriza en una pista clandestina, suben a 2 pasajeros, no hay plan de vuelo, simplemente vinieron por ellos, entonces el avión entró, al momento de cruzar la frontera, entró con el transponder apagado y salió con el transponder apagado.
y lo encendieron cuando cruzaron la frontera hacia Estados Unidos, porque si un avión que no se identifica entra o el espacio aéreo de un país, pues bueno, esto ya genera mucha alarma y puede incluso hasta ser derribado. Esa es una explicación que a mí me dan algunos pilotos dice, bueno, es una forma de evadir que el vuelo sea rastreado por los radares. Es ilegal, obviamente, pero pudo haber ocurrido también que entraron y se fueron, se los llevaron y no hay evidencia de qué pasó realmente, de qué aeropuerto, de qué pista clandestina, porque evidentemente un avión con este equipo de comunicación apagado, pues no tiene forma de ser ubicado, ni su altitud, ni su dirección, ni si va a hacer escalas, ni su final. Muy bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, más allá de los detalles y todos los intríngulis de esta historia tan complicada y tan enigmática, en el fondo, Guadalupe, ¿que estamos en presencia de qué? De una recomposición de liderazgos en uno de los principales cárteles del país, el de Sinaloa. ¿Es solamente un acto de efectismo, acaso con fines electorales para Estados Unidos, pero en el fondo no cambia ni se mueve nada? ¿Esto significa que pueda haber una mayor acometida contra líderes de los grupos delictivos en México? ¿Cómo lo vas viendo en esa perspectiva más global, Guadalupe? Muchas gracias por la pregunta, Julio, porque a veces pienso que hemos gastado mucho tiempo en especular al respecto de este arresto, ¿no?, que se dio en Estados Unidos de dos aparentemente capos, de los capos más importantes en México y uno de los más icónicos, ¿no? Si fue un arresto, fue una entrega, una traición, unos dicen una cosa, otros dicen otros con fuentes periodistas estrella, con fuentes supuestamente oficiales, pero que no pueden revelar. Todo este tipo de especulaciones nos llevan a no ver realmente y a no analizar realmente la estructura del narcotráfico en México y del crimen organizado, y de hacer esta separación entre lo que es paramilitarismo criminal y lo que es narcotráfico en sí. Porque también la narrativa estadounidense, nos hemos comprado mucho la narrativa estadounidense y la narrativa del Departamento de Justicia a través de su agencia antinarcóticos de la DEA, en el sentido de que, bueno, ahora los capos, ¿no?, y el Mayo, y los chapitos, y las recompensas, y bueno, si descabezan un cártel va a haber violencia aquí, va a haber violencia acá. Estaba yo, en este momento estoy escribiendo un libro y estaba recopilando algunos testimonios no testimonios, sino una plática que tuve con Ricardo Ravelo con relación a la estructura del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y él lo estaba diciendo, fue muy interesante. Ricardo me decía, antes de que sucediera esto, porque hablé con él y lo entrevisté antes de esto, ¿no? Y hablamos de la estructura del cártel de Sinaloa, ¿no? Que, bueno, obviamente como organización, la organización de la que hablábamos en los 90s, de la que hablábamos a principios de este siglo, es muy distinta que la que tenemos ahora, ¿no? Hablábamos de esta idea de las franquicias criminales y hablamos también, por ejemplo, del cártel de Caborca, del fundador supuestamente del cártel de Caborca y de ahora su sobrino que se llama igual, de los chinos. Me estaba contando toda esta narrativa, pues un poco, digamos, de serie de Netflix, ¿no? De estos capos, de estos narcos, cuando estas organizaciones criminales supuestamente se dedican ya a muchas más cosas, no solamente al narcotráfico. Y cuando pensamos en narcotráfico, no pensaríamos en que estos carteles se iban a pelear unos a los otros y los líderes se iban a pelear. Realmente esto sí me parece una serie de Netflix y no me permite entender la violencia en el país, tampoco nos permite entender los negocios criminales, ¿no? Porque para los narcotraficantes y las drogas siguen entrando a Estados Unidos, ya muchas de ellas de las que se consumen son drogas sintéticas,
no las drogas que vienen, por ejemplo, o las que han venido de Colombia, la cocaína, la heroína, muchas de ellas son sintéticas y tendrían otras dinámicas, pero entonces seguimos repitiendo esto de la crisis del fentanilo de China, de México, de los laboratorios, del Mayo, del cártel de Sinaloa, y como decía, estábamos hablando con Ricardo, ¿no? De que el cártel de Sinaloa, los liderazgos ya estaban muy difusos, pero a veces me llama la atención, realmente los chapitos sean de estos lugartenientes tan importantes como en esos tiempos, o estamos hablando de la violencia en México que se explicaría más bien a nivel local, ¿no? Que la protección por parte de los alcaldes y de los empresarios, la generación de los grupos paramilitares, todo esto viene a partir de esta plática que tuvimos, ¿no? ¿Quién genera los grupos paramilitares? Por lo general son los empresarios que están vinculados con los políticos y todo esto va operando a nivel local, ¿no? Y toman estos nombres, cártel de Sinaloa. ¿Qué tal si para entender lo que está sucediendo nos quitamos de la cabeza estos nombres de los chinos, el Chapo, el Mayo, ahora los Chapitos, ahora pues el sobrino del capo de capos, ¿no? Es muy importante que vayamos entendiendo mejor cómo funciona el cártel Jalisco Nueva Generación, cómo funciona el cártel de Sinaloa, cómo funciona el narcotráfico versus la extorsión, el secuestro y la participación de criminales organizados en diferentes actividades. Porque no se puede pensar que este señor, Ismael El Mayo Zambada, tenga la capacidad de inundar de droga a los Estados Unidos cuando vemos esta imagen, ¿no? De esta persona ya muy debilitada, muy grande, quizás enferma, porque esas versiones de la enfermedad del Mencho, pues todo esto no se relaciona con la realidad, con las dinámicas y con la generación de violencia. Yo creo que ya basta de que estemos tratando de adivinar lo que está sucediendo, porque Estados Unidos ha también manejado, y la DEA ha manejado un espectáculo bastante pueril, vamos, muy cercano a la serie de Netflix, y realmente ellos no han resuelto su principal problema, que es la distribución y el consumo de drogas y la entrada de drogas a los Estados Unidos. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, si tienes algo que agregar sobre este tema, o pasamos a otro que también me parece muy interesante, que es, deplorable, lamentable lo que sucede en Chiapas, sobre todo con esa circunstancia al revés. Lo platicaba ayer con Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de la jornada, articulista, que hablaba acerca de lo que ya está muy documentado, los mexicanos yendo a Guatemala a refugiarse, cuando históricamente había sido al revés. Pero, ¿qué está pasando en Chiapas, Ricardo? A reserva de si deseas agregar algo más sobre lo que ha dicho Guadalupe. Sí, pasamos a este tema. Yo creo que lo del Mayo pues ya quedó ahí más o menos anotado. Lo que más me llama la atención es esta contradicción incluso entre los propios abogados del capo. Sí, son tres versiones, la de Frank Pérez, la de Lisman y la de José Luis González. Son tres versiones distintas, pues en realidad no abonan mucho a despejar qué pasó, la incógnita de qué pasó hace 8 días. Sobre lo de Chiapas, bueno, en Chiapas evidentemente hay una confrontación entre dos grupos, el cártel de Sinaloa y precisamente gente que se atribuye o se le han atribuido estar ligados a la red Mayo Zambada o del grupo Zambada y el cártel de Jalisco. Se están peleando el control de la frontera. Generalmente en el crimen organizado se maneja una máxima que dice el grupo criminal que controla la frontera controla el negocio. Y obviamente esta es una frontera no de menor valía. No es Tamaulipas, tampoco es Ciudad Juárez, pero bueno, Chiapas, la zona fronteriza con Guatemala, tiene su singularidad. Es decir, toda la droga que viene de Sudamérica, o no toda, buena parte, digamos, porque otra entra por el Caribe y otra por el Pacífico, que es el caso de Chiapas, pero llega a las bodegas que están en Costa Rica o en Guatemala o en El Salvador. Entonces ahí descargan los buques la droga que viene de Colombia o viene de Venezuela o viene de otros
de otros países, y entonces luego cruzan por esta zona de Chiapas, Guatemala. Hay mucho abigeato, las vacas cruzan preñadas de droga, la frontera, pasan del otro lado, al lado mexicano. Yo tuve una fuente, un conocido que estaba involucrado en eso, que lo mataron. Él cruzaba ganado por Guatemala y por Chiapas, con cocaína, y el ganado pues lo metía a su rancho, hasta que bueno, finalmente le dieron seguimiento y lo asesinaron. Era diputado federal del PRI en Veracruz, Juan Carlos Molina, ya me acordé su nombre. Y entonces tiene digamos, tiene muchísimos recursos por los que se está peleando el control de la frontera. Yo creo que es Chiapas la puerta, una de las puertas importantes en la ruta del Pacífico. Es la entrada de droga de Centro y Sudamérica. Por ahí entran precursores químicos también. Hay demasiada tráfico humano, en fin, tráfico de maderas preciosas, de tal suerte que, bueno, ahorita que Guadalupe comentaba, en la charla que tuvimos hace unos días, comentábamos respecto de qué está detrás, qué hay detrás de estos membretes, marcas o franquicias llamados Cártel de Jalisco, Cártel de Sinaloa, Cártel de Juárez, Cártel de los Arellano Félix. Es decir, pues estos son simplemente muros que no nos permiten ver qué hay del otro lado. Y del otro lado vemos a la oligarquía, vemos a la clase empresarial ligada al lavado de dinero, y vemos a miembros del Estado mexicano participando de un negocio que se llama el atraco de los recursos naturales en México por todos lados. Es decir, comentábamos también que me parecía lógico que a la vuelta de los años se haya roto digamos, esta visión, se haya roto esta visión, esta forma de operar de los grupos tradicionales, a los que pertenece precisamente el Mayo, entre otros, que decían que la violencia no se lleva con el negocio del crimen organizado y particularmente del narcotráfico. Pero hoy la violencia es el principal instrumento para desplazar a la gente de las zonas y de la riqueza natural de la que se quieren apropiar tanto miembros del gobierno como miembros de la delincuencia, como empresarios, etcétera, porque ellos son los que forman parte del crimen organizado. Uh-huh. Y todo esto, toda esta generación de violencia, evidentemente, pues genera mucho dolor humano. Y le recordaba yo aquel libro famoso de Bruno Traven, que se llama La Rosa Blanca. Sí. Da cuenta de cómo llegaban las avanzadas ligadas a las empresas petroleras que querían apoderarse de tierras en México donde había petróleo. Y ocurría precisamente lo mismo, es la historia de siempre. Detrás de estos gavilleros o gatilleros o sicarios que enviaban las empresas extranjeras, pues estaba el poder económico. Es decir, eran los dólares contra la ignorancia. De tal suerte que, bueno, en la medida en que haya desplazamiento humano, que la gente huya por violencia, por miedo, y que el Estado mexicano no haga nada para frenarlo, pues quiere decir que ahí hay un objetivo, hay un interés en sacar a la gente de zonas que son exclusivas, que tienen maderas preciosas o que tienen otros recursos naturales que más tarde, de los que más tarde se van a apoderar. Entonces, pues detrás de los cárteles, pues están estos grupos empresariales voraces que están invirtiendo muchísimo dinero en la generación de violencia para desocupar territorios que posteriormente van a invadir por alguna causa. Bien, gracias, Ricardo. La mención de esta novela de Bruno Traven, la de La Rosa Blanca, que luego se hizo una película con Ignacio López Tarso como principal actor. Recuerdo que salía también Cristian Martel, que luego fue la esposa del presidente Miguel Alemán. No, del hijo. Perdón, sí, del hijo.
del hijo. Y bueno, pues toda esta historia, una película incluso censurada en su momento, no difundida por su contenido hasta un poco más adelante. Guadalupe, sobre este tema, estamos hablando qué sucede en Chiapas, qué sucede, qué estamos viendo, qué estamos presenciando en esta extensión de algo que lo hemos visto muy extendido en el norte y en el centro del país, la presencia de los grupos del crimen organizado, pero ahora con una fuerte disputa, violencia e inacción de los 13 órdenes de gobierno en Chiapas. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando ahí, Guadalupe? Sí, pues realmente me llama mucho la atención, me va sorprendiendo la magnitud y los eventos, ¿no? Porque ahorita, como encabezados en los diarios del país, escaparon más de 400 personas en Chiapas tras ser atacadas por el narco con drones. Esta idea ya, los drones, la tecnología que va avanzando y estos narcos, atacadas por el narco con drones. Y yo le preguntaba también en esta plática que tuve con Ricardo Ravelo, le preguntaba sobre el tema de Chiapas, ¿no? ¿Qué hay en Chiapas? Porque el libro que estoy reeditando, digamos, que es una segunda edición del libro de los Zetas Inc., que en este momento lo estoy escribiendo, tiene mucho que ver con esta cuestión del reordenamiento territorial sobre el que he escrito en algunas columnas en Chiapas y que retomé uno de los de manifiestos de lo que queda del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el entendimiento de lo que sucede en este estado, ¿no? Que de repente se vuelve un estado donde operan los narcos y donde donde las rutas del narco se las están peleando dos grupos del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, y no tomamos muy en cuenta esta idea del paramilitarismo criminal y los grupos paramilitares que han operado en el estado desde hace varias décadas, desde los años 90 y antes, ¿no? ¿Qué pasa con el gobernador Rutilio Escandón? ¿Qué pasa también con las empresas, tanto nacionales como transnacionales? ¿Qué pasa con los megaproyectos que se están construyendo en este momento, con la llegada de los militares? Escribí un par de columnas que estoy retomando para el libro, pues en base a la visión del Ejército Zapatista, de la crítica a la entrada de los militares. Es muy interesante. También cuando se explica cómo llegaron los Zetas y cómo empezaron a incendiar los Zetas y la respuesta del ejército mexicano en la era de la guerra contra las drogas, cómo generaron estos espacios de gran violencia que pues permitieron la violencia más importante y entonces la salida de las personas de los territorios que son ricos en recursos naturales, podría ser en este caso agua, otros minerales estratégicos. El estado de Chiapas no solamente es un estado por el que pasan narcos, entonces habría que entender también a quiénes les estamos llamando narcos cuando están desplazando a estas personas y se están yendo a Guatemala. ¿Por qué se están yendo a Guatemala? ¿Quiénes son las personas que se están yendo? ¿Qué hay debajo de ese territorio? ¿O qué se va a construir en este territorio? Porque el reordenamiento territorial también tiene que ver con estos megaproyectos que están conectando a los intereses de los Estados Unidos, en particular con Centroamérica, México, donde México ocupa un lugar también central, ¿no? Toda esta propuesta que ha hecho y que se mantiene por parte del gobierno mexicano, que se le hizo a Trump, por ejemplo, de lo que se iba a desarrollar en el sureste mexicano, ¿no? Y bueno, todo está vinculado al Tren Maya, al tren transísmico y a la llegada de los militares a la construcción de estas obras, ¿no? Entonces, habría que entender mejor por qué utilizar siempre esta palabra de narco, por qué vincularlo siempre con el narcotráfico. Creo que lo que está sucediendo en Chiapas va más allá de un negocio de droga o de paso de droga, porque cuando hablaba con Ricardo Ravelo, pues sí, la droga ha pasado por ahí, ¿no? Pero ahora se consume otro tipo de droga en Estados Unidos y creo que las dinámicas de Chiapas tienen que ver con empresas transnacionales, empresas nacionales grandes, obviamente contratistas del gobierno mexicano, y con este plan, ¿no?,
¿no? De ordenamiento territorial que involucra políticos. Creo que también habría que preguntarle al gobernador Rutilio Escandón a los pactos que ha hecho, la protección que se le ha dado a estos grupos paramilitares y entender el origen de estos grupos paramilitares que están relacionados con grupos paramilitares que se han mantenido, ¿no? Recordemos que los Zetas se generaron y esto pues está documentado en mi libro y en otros libros como el de Ricardo y muchos otros que han escrito sobre esta agrupación criminal, por miembros que eran miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano, que estuvieron entrenados en operaciones especiales, ¿no? Miembros especiales del Ejército y que finalmente pues formaron parte de grupos criminales, ¿no? Habría que querer estudiar mejor lo que está sucediendo en Chiapas, porque sí, el desplazamiento es visible y también está abonando a esta idea de que los narcos y de que los bad hombres no pueden ser controlados por nuestros propios pues fuerzas del orden y que entonces tienen que venir los estadounidenses a poner orden aquí en México. Bien, pues debo decirles que es muy interesante todo lo que estamos platicando. Les quiero pedir que me permitan destinar los últimos 10 minutos de esta hora final de nuestro programa, porque quiero hacer algunos comentarios acerca de los nombramientos que hoy se dieron y que no he hecho un pequeñito análisis de ello. Entonces les pediría, si son tan amables, de un postrecito para ir cerrando esta parte de nuestra mesa, en la que hoy nos faltó nuestro querido Víctor Ronquillo, pero ya estará seguramente en la próxima oportunidad. Ricardo, postrecito dulce o amargo, que luego en estos temas no siempre hay dulce, no hay postrecito dulce, pero adelante lo que desees. Agridulce, ¿no? Agridulce. Agridulce. Mira, esto que mencionaba Guadalupe es muy interesante, de estas empresas transnacionales que están a la caza de territorios que son ricos en madera, son ricos en agua. Recuerdo, por ejemplo, es una historia, bueno, y además es realidad, el proyecto Coca-Cola en Chiapas, que dejó sin agua a un buen número de comunidades, y otros proyectos que están programados para el sureste, instalaciones de empresas cerveceras, etcétera, refresqueras, otra vez Coca-Cola en el sur, hay un proyecto para Veracruz, etcétera. Es decir, me llama mucho la atención qué pactos hizo el gobierno o qué pactos está cubriendo que no nos informan a los mexicanos. Es decir, así como nos encubrieron aquel viejo acuerdo de Bucareli, que ya se cumplieron los 100 años, por cierto, donde México no tenía posibilidades de desarrollar absolutamente nada sin la autorización de Estados Unidos, pues bueno, parece que hoy ya se han establecido nuevos acuerdos después del pacto de Bucareli que están obligando a México a entregar los recursos naturales. Y a mí me parece algo verdaderamente trágico que, por ejemplo, se estén entregando los bancos de agua dulce que están en el sureste de México. Es la zona más rica de agua dulce, donde están los mantos más importantes, y que es ahí donde se están instalando las empresas transnacionales que necesitan agua para producir sus productos, ¿no? En este caso Coca-Cola, las cervecerías, las cerveceras, entre otras. Y bueno, sería aquí, debo aceptar, temo caer en el tema de la especulación, pero yo no puedo desligar la violencia de todos estos proyectos tan ambiciosos que están proyectados, que están planeados hacia el sureste, justamente en los territorios más ricos de agua dulce. Híjole. Bueno, pues tendremos oportunidad de ahondar en estos temas, que es muy interesante lo que dices, Ricardo. Guadalupe, por favor, postrecito. Pues no sé si sería adecuado, o bueno, ya hablaron un poco, ¿no? Del gabinete ampliado de Claudia Sheinbaum, que también es una de las noticias del día de hoy, ¿no? Yo creo que el nombramiento más interesante o más, más
no sorprendente, pero sí quizás no lo que muchos hubieran querido escuchar, ¿no? Que no habíamos escuchado el nombre de Arturo Saldívar, que pues fue nombrado como Coordinador General de Política y Gobierno, ¿no? Hay varios acuerdos que no se pueden romper independientemente de lo que se va conociendo sobre estos personajes, ¿no? Y de cualquier forma, yo pensé que Claudia se iba a desenmarcar completamente de Arturo Saldívar, pero no, quedó como Coordinador General de Política y Gobierno. Y también nuestra flamante secretaria de Educación Pública fue también nombrada en este gabinete ampliado, lo cual pues también nos llama la atención, ¿no? Me acuerdo perfectamente cuando Leticia Ramírez, ¿se llama? Sí. Leticia Ramírez pues empezó con el pie izquierdo, ¿no? Y se veía que no estaba, pues bien preparada para contestar preguntas o quizás para dirigir una secretaría tan importante como la Secretaría de Educación Pública, pero bueno, ya tenemos a Mario Delgado y ahí sí, pues parece ser que pues se puede poner al mando de la estrategia para la educación, que es una de las áreas más importantes, clave para el desarrollo del país, a cualquier personaje, ¿no? A cualquier personaje que tiene, o que no tiene las calificaciones, o que además de que no las tiene, pues tiene muchas otras cosas que pues nos generan pues mucho desconcierto, ¿no? Como en el caso de Mario Delgado. Y bueno, tenemos también, pues estos ya son los secretarios particulares. Me llamó la atención alguien que yo no había como que había puesto mucha atención, el tema del señor Cárdenas Batel, ¿no? Que también pues se mantiene en el gabinete de Claudia Sheinbaum, los Cárdenas siempre críticos, siempre pues no apoyando necesariamente, pero ahí siempre de orejas y de que no sabemos, no hay mucha claridad con relación a cuál ha sido su están muy cercanos, pero se mantiene la familia Cárdenas en el gabinete, se mantiene Cárdenas Batel en el gabinete de Claudia Sheinbaum, Cuauhtémoc Cárdenas, me imagino también, pues cercano, ¿no? A Sheinbaum, y nuevos nombramientos pues no dicen mucho, no sorprenden mucho, no podríamos pensar en un gabinete pues muy malo ni muy bueno, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero sí, fue una de las noticias del día de hoy y bueno, vamos a seguir escuchando pues cuestiones que tienen que ver con la Secretaría de Seguridad Pública, con el tema de la violencia y el tema de la seguridad en México, que tampoco tenemos muy claro cómo la próxima presidenta va a poder armar una estrategia de seguridad, cuando pues su secretario de Seguridad Civil, tenemos al Ejército Mexicano y pues acaban de asesinar hace varios días a la mano derecha de Omar García Harfuch, ¿no? Y no tenemos mucha claridad de cómo van a hacer o cómo le va a ser la próxima presidenta para resolver el problema tan importante que se nos está viniendo encima, ¿no? Hablamos de Chiapas, pero no hemos hablado de Guerrero porque no ha habido una masacre recientemente, pero bueno, esta mesa siempre, pues este postrecito es un poco amargo porque pues es amargo el tema que estamos hablando, ¿no? Y las últimas administraciones en México pues han tenido que lidiar y han lidiado de manera muy ineficiente con este tema, ¿no? Entonces yo creo que vamos a seguir hablando de lo mismo y no veo el panorama como muy alentador en este momento y mucho menos por las elecciones en los Estados Unidos, donde México sigue siendo pues un tema, ¿no? Un tema electoral por parte, en principio, principalmente del candidato republicano Donald Trump y su candidato a vicepresidente J.D. Vance. Guadalupe, muchas gracias. Gracias por esta ocasión. Gracias, Ricardo Ravelo, y nos vemos la próxima semana. Gracias por todo. Seguimos adelante. Sí, buenas tardes, buen fin de semana. Igual. Muy buenas tardes, que les vaya muy bien. Gracias por todo. Bye bye. Al contrario, hasta luego.